Y en opinión personal, lo que más me ha gustado es el tema de la organización y la puntualidad y el compromiso de los coordinadores del diplomado, y a su vez porque en ciertas oportunidades he tenido ciertas dudas y he podido, como nos indicó desde un inicio, ¿no? Poder hacer ciertas preguntas en el WhatsApp y me han respondido oportunamente, de una manera rápida, y es algo que a veces no se tiene de parte de coordinadores de algunos diplomados. Entonces es lo que más me ha gustado de este diplomado. Me pareció interesante, ya que no solamente se trataron temas de corrupción, sino que ahora ingresaron al tema de organización criminal, que en la actualidad se sabe que ya no solo los delitos son cometidos por funcionarios, sino que también van de la mano con integrantes de una organización criminal. Y bueno, a mi parecer son temas más delicados, más complejos, y cumplió con mis expectativas esa fecha, ¿no? Incluso nos hizo participar, recuerdo. Para empezar, todos los temas estuvieron muy interesantes, ¿no? Pero particularmente el que más me llamó la atención fue específicamente el doctor Martín Eden Apaza Mamani. ¿Por qué? Porque ahí nos mostraron, digamos, varias jurisprudencias que estoy segura que la mayoría de nosotros a veces desconocemos. Todas las ponencias estaban muy interesantes y nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos, pero la que en particular más me llamó la atención fue el de la doctora Camila Ugaz, en la cual abordó sobre el tema del delito de cohecho pasivo propio, impropio y de peculado. Pero en lo particular que me gustó más fue cuando ella, al momento de hablar sobre doctrina, también ejemplificó cada uno de lo que mencionaba, y también hablaba sobre jurisprudencia y también nos sugirió libros. Para empezar, todos los temas estuvieron muy interesantes, ¿no? Pero particularmente el que más me llamó la atención fue específicamente el doctor Martín Eden Apaza Mamani. ¿Por qué? Porque ahí nos mostraron, digamos,
Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a la sesión académica del día de hoy. Estimados colegas, esperando se encuentren muy bien por casa, les habla Edison Alarcón. Seré el moderador del día de hoy. Bienvenidos a una sesión del presente diplomado de especialización en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Estimados colegas, esperando hayan tenido un buen fin de semana, comentándoles lo siguiente. No cabe duda de la importancia de los derechos fundamentales y su adecuada interpretación, ya que ello puede marcar la diferencia entre una adecuada litigación y conocimiento del derecho constitucional de aquella que no lo es. En esa línea, estimados amantes del derecho, el día de hoy vamos a abordar el tema interpretación de los derechos fundamentales, test de proporcionalidad y juicio de ponderación, tema asignado y en el cual nos va a acompañar el doctor Luis Andrés Roel Alba. Así es, estimados amantes del derecho, en esta noche nos acompaña el doctor Luis Andrés Roel Alba, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. El doctor asimismo cuenta con diploma de especialización en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Asimismo, el doctor es director fundador de la revista Estado Constitucional. Muy buenas noches, estimado doctor Luis Andrés Roel Alba. Qué grato honor tenerlo esta noche aquí, compartiendo y difundiendo vuestros conocimientos a los amantes del derecho, a nuestros alumnos, que de seguro están ávidos ya de empezar la presente sesión. En esa línea, estimado doctor, previo a comenzar, comentarles, estimados colegas, que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios o también lo pueden realizar al final, ya sea activando su cámara para tales efectos o su audio. Muy buenas noches, estimado doctor, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Callao y de Huánuco, coorganizadores del presente evento, le doy la más cordial bienvenida. Puede iniciar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá el día de hoy frente a todos ustedes, ser parte de este diplomado, de esta especialización en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. El día de hoy voy a empezar, y si me permiten, con la presentación de lo que me toca, que es interpretación de derechos fundamentales y test de proporcionalidad y ponderación. El día de hoy, este es un tema bastante importante porque inclusive en la actualidad es lo que se está trabajando, es lo que se está viendo día a día en los temas que el Tribunal Constitucional resuelve. Y no solo el Tribunal Constitucional, sino también los jueces del Poder Judicial, quienes tienen a cargo procesos constitucionales, que tienen a cargo la denominada justicia constitucional. La clase del día de hoy va a desarrollar estos temas, que son primero el Estado constitucional de derecho, el principio de supremacía constitucional, los principios de interpretación constitucional, los derechos fundamentales, efectos horizontales de los derechos fundamentales, conflicto entre derechos fundamentales y el test de proporcionalidad. Y obviamente vamos a poner casos en donde se dan tanto los conflictos entre derechos fundamentales como la aplicación del test de proporcionalidad para resolverlos. Para empezar, tenemos que señalar que el Estado peruano es un Estado constitucional de derecho. La mayoría de los estados modernos se rigen por un modelo estatal de un Estado constitucional de derecho, la misma que se suscita tras la Segunda Guerra Mundial, tras los juicios de Nuremberg, y este modelo estatal es un modelo
que viene a ser una evolución del denominado modelo de Estado de Derecho clásico o Estado legal de derecho. Este Estado de Derecho clásico o Estado legal de derecho, que tenía como principio básico el principio de legalidad, que tenía la ley como su norma suprema, se convierte en un modelo en desuso, puesto que se recoge la teoría kelseniana, la teoría de Hans Kelsen, de un nuevo modelo de Estado, que es un Estado constitucional de derecho, porque tras los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, tras los juicios de Nuremberg, en donde los procesados en dichos juicios sustentaban que ellos habían actuado legalmente, es decir, que las atrocidades contra los derechos humanos habían sido atrocidades dentro del derecho válido, puesto que se dieron a través de normas, a través de leyes que habían sido aprobadas a través del procedimiento legislativo preestablecido, a través de los quórums requeridos en el Congreso alemán para aprobar dichas leyes, que los jueces la aplicaron cumpliendo la ley y los militares también lo hicieron. Es decir, en los juicios de Nuremberg se demostró que el Estado legal de derecho ya no era suficiente para garantizar el Estado de Derecho como se pretendía, y menos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es por ello que se retoma la tesis de Hans Kelsen, la tesis de la teoría constitucional, que establecía un modelo evolucionado de Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho, que tenía ya no la ley como norma suprema, sino la Constitución como norma suprema, y a un tribunal constitucional encargado de su protección. Ante la crisis, entonces, de este Estado de Derecho clásico, Estado legal de derecho, la sociedad en su conjunto, los estados requerían un cambio y se da ese cambio. Se adopta el modelo de Estado constitucional de derecho y el Estado peruano, a partir de la Constitución de 1979, que incorpora una disposición constitucional que establece que la Constitución es norma suprema de nuestro Estado y el Tribunal de Garantías Constitucionales, el antecesor de nuestro actual Tribunal Constitucional, era su defensor ajeno, independiente de los poderes clásicos u otros órganos del Estado. Se da nuestro constitucionalismo, nuestro modelo de Estado constitucional de derecho en el Estado peruano de dicha Constitución. Gustavo Cerebelsky explica esta transición del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho de la siguiente manera. La ley, en este punto de su historia, ya no es la expresión pacífica de una sociedad política internamente coherente, sino que es manifestación e instrumento de competición y enfrentamiento social. Añadiendo, la ley en suma ya no es garantía absoluta y última de estabilidad, sino que ella misma se convierte en instrumento y causa de inestabilidad. Lo que aquí expresa Gustavo Cerebelsky es de que luego de una permanencia de este modelo de Estado de Derecho clásico, de Estado legal de derecho, en donde la ley sí buscaba cumplir con lo que se pretendía con las teorías revolucionarias que originaron ese Estado de Derecho, que dieron por concluidos los estados monárquicos. Esta ley que buscaba la igualdad y la justicia entre todos los ciudadanos, que era la representación de la voluntad popular y el interés general, fue ya justamente una expresión ya no de buscar la paz, sino más bien buscar el enfrentamiento, porque se sabía que quien tuviera las mayorías en los congresos, quienes gobernaran y pudieran emitir normas de rango legal, tenían el poder para establecer quiénes tenían derechos y quiénes no tenían derechos. Lo que pasó, como ya hemos relatado, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Estado fascista nazi de Alemania, y obviamente luego esto se vio más claro en los juicios de Nuremberg. ¿Cuáles son los rangos singulares de este modelo de Estado constitucional de derecho? Según el profesor español Luis Prieto Sanchís, de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha señalado que son 4 los elementos básicos de un Estado constitucional de derecho. Primero tenemos el reconocimiento de la incuestionable fuerza normativa de la Constitución, que exige
que tanto los funcionarios y entidades públicas como los ciudadanos reconozcamos que la Constitución no solo es una norma política porque nace del seno de la voluntad popular dentro del poder constituyente, sino que también es norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino nuestra norma suprema dentro del Estado. Segundo elemento que establece el profesor Prieto Sanchís es la rematerialización constitucional, que lo que busca o pretende es que la Constitución va a tener nuevos contenidos, y estos contenidos son los derechos fundamentales que forman la parte dogmática, la parte material de la Constitución. Se eleva el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales a un rango de la Constitución para tener la protección máxima de la norma suprema. Tercero, establece este profesor español la garantía judicial y la aplicación directa de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Que para que la Constitución y su calidad de norma suprema no quede en letra muerta, es decir, no solo quede en la formalidad de un reconocimiento en una norma, tiene que estar garantizarse a través de procesos que garanticen su aplicación, que garanticen su vinculatoriedad. Y para ello aparecen los procesos constitucionales, que son procesos idóneos, que son procesos distintos a los procesos ordinarios, puesto que tienen como único objeto proteger los contenidos de la Constitución. Y por último, y no menos importante, este profesor español señala que una de las características básicas de un Estado constitucional de derecho es la rigidez constitucional, esta rigidez constitucional que aspira a que las constituciones, como es la norma suprema y que se diferencia de otras normas de rango inferior, como la norma de rango legal o reglamentario u otras, esta norma no puede modificarse tan fácilmente, no puede modificarse tan sencillo como se modifica una ley. Se requiere para modificar la Constitución, se requiere un poder constituyente, porque solo el poder constituyente puede reformular y crear una nueva Constitución. Se puede, sí, aceptar a través de procedimientos específicos, reformas parciales, enmiendas, modificaciones a la Constitución, siempre que éstas no modifiquen su esencia. Estos son los 4 elementos de un Estado constitucional, los cuales el Estado peruano posee. Y lo diremos más adelante por qué. Nuestro Estado es un Estado constitucional de derecho porque nuestro artículo 51 de nuestra Constitución Política de 1993, la actual, establece que la Constitución es la norma suprema del Estado. Y no solo eso, la Constitución misma también reconoce que tenemos un Tribunal Constitucional, el cual no solo defiende la supremacía de la Constitución, sino que también garantiza los derechos fundamentales que están en ella, al ser su último defensor, y además es el supremo intérprete de la misma. Es decir, nuestra Constitución acoge los 2 elementos básicos de la teoría kelseniana, de tener un principio de supremacía constitucional y un tribunal constitucional que la defienda. Y al respecto, y en esta misma línea de argumentación, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: el tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho supuso abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una norma jurídica. Una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder público o privado y a la sociedad en su conjunto. Como bien señala el Tribunal Constitucional, y conforme vamos a exponer a lo largo de esta clase, nuestro Estado peruano es un Estado constitucional de derecho, y eso exige entender que tenemos ciertas particularidades como Estado que deben cumplir tanto los funcionarios y entidades públicas como los particulares. Entre estas, que la Constitución es la norma suprema, que sus contenidos son contenidos que tienen la condición de norma jurídica suprema y por lo tanto son vinculantes para todos y de obligatorio cumplimiento. Luis Ferraioli, complementando lo expuesto por el Tribunal Constitucional, señala lo siguiente: así pues, el Estado constitucional de derecho
se configura como el instrumento constituido por el conjunto de estas normas, gracias a las cuales todos los poderes se encuentran sujetos a la ley, en el doble sentido que todos los poderes, también aquellos de mayoría, solo pueden ejercerse en las formas establecidas por las normas formales, y están además sujetos a normas sustanciales que imponen límites y vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de todos los individuos. Luis Ferrajoli señala a través de esta afirmación que el Estado Constitucional de Derecho establece a través de la Constitución una norma de obligatorio cumplimiento que limita el ejercicio de las funciones, competencias y atribuciones de los poderes y órganos constitucionales, como también sus funcionarios. Y no solo eso, también vincula y establece límites para el ejercicio de los derechos de los particulares. Por lo tanto, cualquier acto fuera de este marco constitucional, cualquier acto realizado por los funcionarios públicos o particulares más allá de lo que permite la Constitución, son actos inválidos al ser inconstitucionales. En este mismo argumento podemos citar lo expuesto por el Tribunal Constitucional, que dice lo siguiente: en un Estado constitucional democrático, la Constitución no solo es norma jurídica con fuerza vinculante que vincula a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, sino que también es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico. Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía constitucional, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas instituciones del Estado. A su vez, dicho principio exige que todas las acciones personales, civiles, económicas, sociales y sobre todo militares deben estar de acuerdo con las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que la Constitución señala. Tanto lo expresado por Luis Ferrajoli como en esta cita del Tribunal Constitucional, que es aplicable específicamente también a nuestro marco jurídico, a nuestro Estado y a nuestro ordenamiento jurídico peruano, establece que la Constitución, en cuanto a norma jurídica, nos vincula a todos. Nos vincula tanto a los particulares que en el ejercicio de nuestros derechos no ejerzamos estos derechos de manera absoluta, de manera ilimitada, sino que además que los funcionarios públicos entiendan que la Constitución es una norma en la cual ellos están sometidos. No solo están sometidos a la ley, están sometidos a la ley y sobre todo a la Constitución. Y sus actos, su ejercicio de estas funciones que le da la Constitución, el ejercicio de sus atribuciones y competencias que le otorga la Constitución, tiene que estar siempre fundamentado, sostenido en las normas constitucionales, en el marco constitucional. Como habíamos adelantado, la Constitución, en su artículo 51, declara lo siguiente: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Este artículo 51, como ya señalamos, establece que la Constitución es la norma suprema y por lo tanto se establece el denominado principio de supremacía constitucional, que es un principio elemental básico de la teoría kelseniana para dar origen a un Estado constitucional de derecho. De esta manera, el artículo 51 establece el principio de supremacía constitucional, pero también establece un orden jerárquico, establece el denominado principio de jerarquía normativa, en donde tenemos a la Constitución como norma suprema, sustentándose en este principio de supremacía constitucional, y luego tenemos también a la ley, que se sustenta en el principio de legalidad como segunda norma de mayor rango dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y de ahí vienen las normas infralegales, y de ahí el resto de normas. De esta manera, el artículo 51 establece el principio de supremacía constitucional, así como los principios de legalidad y de jerarquía normativa dentro de nuestro Estado constitucional de derecho. Pero siguiendo con este principio de supremacía constitucional, Francisco Fernández Segado señala que este principio de supremacía constitucional que origina lo que denominamos actualmente como pirámide jurídica dentro de un Estado constitucional de derecho, lo siguiente: implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango.
Ello, a su vez, implica que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada en cuya cúspide, obviamente, se sitúa la Constitución. Como bien señala y demostramos en este cuadro, en esta pirámide, lo que sería nuestra pirámide normativa, conforme a las normas que reconoce y establece nuestra Constitución política, tenemos 3 niveles. Un primer nivel constitucional, que se rige bajo el principio de supremacía constitucional. Un segundo nivel, que son las normas de rango legal, que se rigen bajo el principio de legalidad. Y luego un tercer nivel, que son las normas reglamentarias o infralegales, o también denominadas normas de gestión pública. Estas 3 normas son nuestra pirámide normativa, conforman nuestra pirámide normativa, pero siempre tenemos como elemento esencial que la cúspide de ellas, como norma normarum, como norma de normas, fuente de fuentes, a la Constitución. A partir de ella nacen el resto de normas. Y por lo tanto, es nuestra norma suprema. Algo también, y siguiendo lo expuesto por García Enterría, dice lo siguiente: el sistema de fuentes formales del derecho es la primera de las normas de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes. Es la expresión de una intención fundacional configuradora de un sistema entero que en ella se basa. Muy importante lo señalado por este profesor español García Enterría, quien explica que la Constitución, como ya lo habíamos adelantado, es la fuente de las normas, es la fuente de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí nacen las normas de rango legal, las normas de rango reglamentario, el resto de fuentes normativas, la autonomía privada, entre otras. Todas estas normas se originan en la Constitución en cuanto a que la Constitución establece contenidos, establece límites, establece prohibiciones, mandatos que deben tener estas normas. Y sobre todo establece su jerarquía. ¿Cuál va a ser su orden? ¿Cuál va a ser su rango dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Y eso es lo que tiene nuestra Constitución política, al ser norma suprema y la fuente de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Y para terminar, tenemos lo expuesto por el Tribunal Constitucional, en donde señala que este precepto contiene el principio de jerarquía normativa, que nos dice que cualquier otra norma con rango menor está sometido a la supremacía de la Constitución, resultando que una norma con rango de ley será válida solo en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma suprema. En consecuencia, el parámetro de control de constitucionalidad de las leyes o normas de su mismo rango está integrado siempre y en todos los casos por la Constitución. Es decir, nuestro principio de supremacía constitucional, que está recogido en el artículo 51 de la Constitución, establece que toda norma de inferior rango, para ser compatible con nuestro ordenamiento jurídico, para que sea válido en nuestro ordenamiento jurídico, requiere que sea compatible con la Constitución y con sus principios, tanto con el principio de supremacía constitucional en un primer momento, y luego con el principio de legalidad, y luego también con el principio de jerarquía normativa. Por ello mismo, el tribunal dice lo siguiente: la validez en materia de justicia constitucional es una categoría relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior, una norma de rango de ley, será válida solo en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma superior, la Constitución, agregando el mismo tribunal que en el Estado constitucional de derecho, el estatus de poder constituyente, es decir, la representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá la Constitución, que de esta forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente suprema. El Tribunal Constitucional nos explica que la Constitución adquiere esta calidad de norma jurídica suprema, no solo para la teoría kelseniana, sino porque quien origina esta norma es el poder constituyente. El poder constituyente es el que origina y crea la Constitución, y el poder constituyente, al ser la representación popular, la representación soberana de un pueblo dentro de un Estado, es quien va a establecer en la Constitución cuáles van a ser las reglas de convivencia social y política, va a establecer cuáles van a ser los derechos y libertades reconocidos en dicho Estado, va a fundar y establecer una estructura básica dentro del Estado, y no solo eso, va a tener en dicha Constitución
la transmisión de esta soberanía del poder constituyente a su obra, que es esta norma fundamental. Entonces, al haber establecido que estamos dentro de un Estado constitucional de derecho, al haber reconocido que estamos regidos bajo el principio de supremacía constitucional, estamos también reconociendo que la Constitución dentro de un Estado constitucional de derecho no es cualquier norma, es la norma suprema y por lo tanto requiere una interpretación acorde con dicha calidad de norma. Es por ello que para interpretar la Constitución se requieren principios específicos. Si bien uno puede entender de que hay principios o métodos interpretativos como el método literal, teleológico, sistemático, histórico, para interpretar las normas, y eso es lo que hemos aprendido en la introducción al derecho, o la introducción al sistema jurídico, como quieran denominarlo en sus universidades. En el caso de interpretar la Constitución como no es cualquier norma, tiene principios especiales, principios que no se le puede aplicar a otras normas, principios que van a ser utilizados única y exclusivamente para interpretar la Constitución, dada la calidad de norma jurídica suprema que tiene. Y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia diciendo lo siguiente: reconociendo la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones, que a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva, supuesto normativo, subsunción del hecho, consecuencia. Exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa, literal, teleológico, sistemático e histórico, sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Es decir, la Constitución, como es norma jurídica, puede ser interpretada, pero no puede ser interpretada utilizando los mismos métodos interpretativos que se aplican al resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico. Requiere criterios interpretativos, principios interpretativos propios para la Constitución. Y estos son los siguientes: el principio de unidad de la Constitución, conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. El principio de concordancia práctica, en virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando su interpretación, es decir, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada Constitución Orgánica, se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio de derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado, artículo 1 de la Constitución. El principio de corrección funcional. Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado constitucional, como presupuesto de respeto a los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado. El principio de función integradora, que establece que el producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos con la sociedad. Y por último, el principio de fuerza normativa de la Constitución, en donde se establece que la interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no solo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público, incluyendo desde luego al Tribunal Constitucional y a la sociedad en su conjunto. Estos 5 principios son necesarios que ustedes lo tengan presente, porque al momento que ustedes interpretan la Constitución, estos son principios que tienen que aplicarse de manera conjunta, no utilizando uno y dejando otros de lado, no. Estos principios se aplican de manera conjunta, de manera copulativa, y de esta manera pueden tener una interpretación válida de la Constitución. Hacerlo de forma contraria, es decir, sin utilizar estos principios o utilizarlos solo algunos y otros no,
podría darnos una interpretación inconstitucional, una interpretación inválida, porque no se ha cumplido con estos principios que son exigencia propia del Tribunal Constitucional al momento de interpretar la norma suprema que es la Constitución. Y además, estos principios sirven para poder interpretar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se tienen que interpretar no solo en base a, bueno, el articulado tal del artículo 2, insisto tal o literal tal, que está en la Constitución política. No, se tiene que interpretar como un todo. Se tiene que interpretar los derechos como una totalidad en su conjunto. Y no solo el derecho en específico, sino el derecho que está en la Constitución con el resto de normas que tienen rango constitucional, como son las normas del denominado bloque de constitucionalidad, que también vamos a mencionarlo más adelante. Pero esto es muy importante. Al momento de interpretar la Constitución, al momento de interpretar los derechos fundamentales, tienen que aplicar estos principios. Y no solo a las normas o disposiciones que están en la Constitución política, que son estas 206 disposiciones y otras disposiciones finales, sino que además estas normas, conjuntamente con las denominadas y establecidas en el bloque de constitucionalidad, que son los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de estos tratados a partir de sus órganos jurisdiccionales, la jurisprudencia y precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas y las leyes de desarrollo constitucional. Y es por eso que vamos a establecer cómo se debe leer e interpretar los derechos fundamentales en nuestro Estado constitucional de derecho. Las constituciones en los estados modernos como es el nuestro se caracterizan en tener dentro de sus contenidos una parte orgánica y otra dogmática. En la parte orgánica, la constitución política se caracteriza por contener la estructura básica del Estado, los órganos constitucionales y las atribuciones que el constituyente ha determinado para estos. En la parte dogmática, en cambio, se establece disposiciones en donde se reconocen y se protegen derechos fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución política se aplican de manera directa y por lo tanto son exigibles de manera indubitable por cualquier ciudadano. Pero esto, si bien podemos nosotros advertir claramente a qué nos referimos con derechos fundamentales, con derechos constitucionales, porque son los derechos que están textualmente en la Constitución, hay derechos que también se encuentran en tratados internacionales de derechos humanos, hay derechos que se encuentran también en la jurisprudencia de estos tratados internacionales, que ambos son de aplicación directa a nuestra normativa nacional y que tienen rango constitucional. Tenemos derechos que están reconocidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tenemos derechos que son desarrollados por normas de desarrollo constitucional o por las leyes orgánicas. Estos derechos tienen un contenido que lo distingue y que los vuelve relevantes para nuestro ordenamiento jurídico y para los ciudadanos sobre todo. Al respecto, y conceptualizando qué vamos a entender por derechos fundamentales, por derechos constitucionales, tenemos lo explicado por el profesor español Gregorio Pérez Barba, que dice lo siguiente. Tanto los supuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierta los derechos en norma básica material del ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica. Como bien señala Gregorio Pérez Barba, los derechos nacen siendo presupuestos axiológicos, presupuestos morales. Acuérdense que la idea de derechos nace con el justnaturalismo y es así como luego de la transición al positivismo, estos derechos se encuentran reconocidos primero por normas de rango legal y luego en el modelo de Estado constitucional de derecho que es el nuestro a nivel constitucional. Y es que estas concepciones del justnaturalismo se encuentran inclusive antes del origen del concepto de Estado, y por lo tanto el Estado tiene una obligación particular de protección a estos derechos, que como señalamos, nacen como presupuestos morales y éticos en el justnaturalismo, que luego son positivizados por el propio Estado, pero positivizados, claro, en el Estado legal de derecho, o Estado de derecho clásico, a través de las leyes, pero ya vimos que las leyes
cuando son manipuladas por las mayorías políticas, pueden afectar a las minorías vencidas en las contiendas políticas. Y es por eso que en el Estado constitucional de derecho, en la teoría constitucional de Hans Kelsen, se les eleva a un rango constitucional, se les reconoce en la Constitución para tener la mayor protección dentro del Estado. Por lo tanto, los derechos fundamentales dentro de un Estado constitucional de derecho son aquellas libertades y atribuciones que poseen reconocimiento y protección constitucional, es decir, se encuentran en disposiciones de la Constitución. Y algo que tenemos y hemos mencionado, no solo debemos entender que los derechos fundamentales están solo reconocidos en la Constitución, en sus 206 disposiciones y disposiciones finales, sino también en normas que se encuentran reconocidas y en disposiciones que pertenecen a la normativa del bloque de constitucionalidad, que ya hemos mencionado cuáles son las normas que lo componen. La importancia de los derechos fundamentales es que tienen un efecto horizontal. Es decir, si bien conocemos que los derechos tienen efectos verticales porque exigen que el Estado otorgue una protección y exige prohibiciones de afectación por parte del Estado y sus funcionarios, también tiene efectos horizontales en cuanto a que los particulares pueden exigir el respeto a sus derechos cuando consideran que estos son afectados por terceros. Los efectos horizontales significa que cualquier ciudadano puede ejercer sus derechos, pero sus derechos, como en un Estado constitucional de derecho, no pueden ser ejercidos de manera ilimitada o no pueden ser ejercidos de manera absoluta. Siempre tiene el ejercicio de los derechos estar limitado a no afectar los derechos de terceros. Si estos derechos son afectados por el ejercicio de derechos de terceros, se puede reclamar, se puede ir a la justicia constitucional y reclamar que estos terceros dejen de ejercer sus derechos de manera arbitraria, de manera absoluta, de manera ilimitada, puesto que afecta a terceros. Y esto mismo lo dice el Tribunal Constitucional Peruano, que dice lo siguiente: este especial deber de protección que se deriva de esta concepción objetiva de los derechos fundamentales impone como una tarea especial del Estado su intervención en todos aquellos casos en los que estos resulten vulnerados, independientemente de dónde o de quiénes pueda proceder la lesión, con la cual entre los sujetos pasivos de los derechos ya no solo se encuentra el Estado, sino también los propios particulares. Y es que, desde la teoría alemana, en donde el Tribunal Federal Alemán ya había establecido que los derechos fundamentales también pueden ser afectados por particulares, es que también los particulares pueden ser demandados y pueden ser exigidos a no afectar los derechos. Y como veremos a continuación, dentro de la interpretación de los derechos fundamentales, dentro de aplicación del denominado test de proporcionalidad, está el conflicto que se da entre dos derechos que un ciudadano que se considera afectado demanda a otro ciudadano porque este último ejerció de manera indebida sus derechos y por lo tanto de manera inconstitucional. Antes de pasar a esta idea del test de proporcionalidad y el conflicto entre derechos fundamentales, esta idea del conflicto entre derechos fundamentales se ha utilizado tanto en la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales como en la teoría del contenido constitucionalmente protegido. Ambas teorías son teorías que el Tribunal Constitucional utilizó en su momento para definir cuál es el contenido, cuál es el alcance de los derechos fundamentales. Pero que, como veremos, en un momento el Tribunal Constitucional empezó a utilizar uno y lo dejó de utilizar y ya se quedó con una segunda teoría que es la que se emplea en la actualidad. Al respecto, Manuel Medina Guerrero dice lo siguiente: en cuanto a integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir de un lado un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y de otra parte el contenido esencial absolutamente intangible para el legislador. Y extramuros del contenido constitucionalmente protegido,
un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear, impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales. La teoría del contenido esencial de derechos constitucionales fue utilizada por el Tribunal Constitucional en un periodo de tiempo bastante prudente y relevante en su jurisprudencia. Esta doctrina del contenido de los derechos fundamentales, el tribunal lo sostuvo de la siguiente manera. La doctrina constitucional contemporánea, en referencia al contenido esencial de los derechos fundamentales, ha construido determinadas teorías a fin de determinar cuál es el contenido irreductible que está inmerso en la estructura de cada derecho fundamental. Es decir, el Tribunal Constitucional sostenía que dentro de la interpretación de los contenidos de los derechos había un contenido que podía ser afectado y un contenido irreductible que no podía ser afectado de ninguna manera. Esto lo conectó con el principio de dignidad humana, que como señalamos está en el artículo 1 de nuestra Constitución Política y que es un principio orientador de toda actuación estatal, inclusive del Tribunal Constitucional al momento de interpretar los derechos fundamentales. Y dijo lo siguiente, este mismo tribunal: la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que le informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio de derecho y dignidad humana, al que se reconducen en última instancia todos los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional entonces con esta afirmación? Que para establecerse cuál era el contenido esencial, ese contenido irreductible que no podía ser afectado por una medida del Estado, por una actuación del privado, para establecerse cuál era ese contenido esencial, se requería interpretar los contenidos del derecho con el principio de dignidad humana, y que este principio de dignidad humana nos iba a permitir reconocer cuál era ese elemento o ese contenido del derecho que no podía ser afectado, porque su afectación tenía como consecuencia una afectación al principio de dignidad humana, que es un principio orientador y un derecho de todos los ciudadanos. La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales nace, claro, en la jurisprudencia que ustedes tienen en la pantalla, pero se origina primero en el Tribunal Federal Alemán, que utiliza la teoría de Peter Haberli, este teórico y ex juez de este tribunal alemán, sobre la teoría de los círculos concéntricos, en donde, como ustedes pueden, hay un contenido esencial, que es el contenido que señalamos que no puede ser afectado, que no puede ser reducido, que no puede ser vulnerado de ninguna manera, un contenido no esencial que sí puede ser afectado, que sí puede ser limitado cuando entre en conflicto con otros derechos, con otros bienes, valores constitucionales, y un contenido adicional que es un contenido que tiene el derecho que durante su ejercicio puede reducirse, porque este ejercicio de su derecho es con una relación entre otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de tránsito, que tiene derechos conexos, bueno, la libertad individual, perdón, que tiene derechos conexos, como el derecho a la verdad, como el derecho a no ser, a tener un documento de identidad, o que se le brinde el pasaporte, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un contenido esencial, un contenido no esencial y un contenido adicional. ¿Cuál es el gran problema en esta teoría? Como ya lo señalamos, y esto se dio cuenta el Tribunal Constitucional más adelante, en un Estado constitucional de derecho, en donde señalamos que nos regimos bajo un principio de supremacía constitucional y que este principio exige que todos los contenidos de la Constitución son vinculantes, son norma suprema, y por lo tanto no se pueden afectar de ninguna manera, y habiendo establecido que los principios que exige el Tribunal Constitucional para interpretar la Constitución, se establece un principio de interpretar la Constitución como un todo y no por partes, esta teoría se cayó. Esta teoría se dejó de emplear porque era contradictoria
con los pronunciamientos, con las decisiones, con los principios interpretativos, con los principios de supremacía constitucional y con otra doctrina que el Tribunal Constitucional había sostenido en su larga y coherente jurisprudencia sobre un Estado constitucional de derecho. Entonces, esta teoría se deja de utilizar, este planteamiento de los círculos concéntricos o la teoría del contenido esencial de derechos se deja de emplear y pasamos a lo que es el contenido constitucionalmente protegido. Y en la teoría del contenido constitucionalmente protegido, los derechos se entienden que todo el contenido es vinculante, que todo el contenido es norma suprema, que todo el contenido del derecho no puede ser afectado. Y si hubiera un conflicto entre los derechos, se tiene que evaluar caso por caso y que en cada caso concreto se evaluará en qué situaciones un derecho puede ser ejercido y los límites a su ejercicio y que estos límites los traza el ejercicio de otro derecho. Y entonces el Tribunal Constitucional establecería en qué situaciones el ejercicio de un derecho se encuentra limitado y en cuáles otros el otro derecho también se encontraría su ejercicio delimitado. Y en esos casos no habría una afectación al contenido, sino más bien límites a su ejercicio en situaciones determinadas. Límites que, como señalamos, son válidos. Límites que en un Estado constitucional de derecho son aceptados porque no hay derecho absoluto, no hay derecho ilimitado en estos modelos estatales. Ahora bien, el test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad en estos casos, sobre todo en la época en donde existía la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, se utilizó mucho en los denominados casos límite o los casos difíciles que tenía el Tribunal Constitucional. Este test de proporcionalidad se utiliza cuando una medida legislativa es sometida al control de proporcionalidad para establecer si existiendo un fin legítimo en esta medida legislativa, las restricciones que en ella se disponen respetan el test de proporcionalidad. Es decir, encontrarnos en un Estado constitucional de derecho en donde no existen derechos absolutos, estos pueden ser limitados. Su ejercicio puede estar limitado por medidas legislativas. Y lo que corresponde al Tribunal Constitucional es revisar si estas medidas legislativas que establecen restricciones al ejercicio de los derechos son razonables y son proporcionales. Y para llegar a esa conclusión es necesario emplear el mencionado test de proporcionalidad que posee 3 subprincipios o 3 subexámenes, que son el examen de idoneidad, el examen de necesidad y el examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En este test de proporcionalidad, primero se tiene que analizar la finalidad constitucional. ¿Qué significa esto? Que previamente a la evaluación de los 3 subexámenes, en el test de proporcionalidad se debe determinar si la medida que es materia a evaluar pretende o persigue una finalidad constitucional. Es decir, si la medida legislativa al momento de emitirse ha tenido una finalidad constitucional, ha tenido un fin válido dentro de nuestro Estado constitucional de derecho. Luego de analizar ello, pasamos al primer examen, que es el subprincipio de idoneidad. ¿Qué exige este principio de idoneidad y qué es lo que se busca a través del mismo? La idoneidad consiste en la relación de causalidad de medio a fin entre el medio adoptado a través de la intervención legislativa y el fin propuesto por el legislador. Se trata del análisis de una relación medio-fin. ¿Qué significa esto? Que uno va a tener que analizar si la medida que se está evaluando, la norma que se está evaluando a través del test de proporcionalidad, alcanza la finalidad que se buscaba con la misma. Es decir, yo establezco estas restricciones a los derechos fundamentales. Bueno, estas restricciones que yo he planteado a través de estas medidas legislativas va a alcanzar el fin constitucional que yo he buscado. Es decir, si se supera y se comprueba de que efectivamente las medidas que se plantean, las medidas restrictivas a los derechos, al ejercicio de estos derechos,
logra o pretende lograr este fin constitucional, hemos pasado este primer examen y vamos al segundo, que es el examen o su principio de necesidad. Bajo este test, ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o al menos que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios, el optado por el legislador y él o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, él o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos. Lo que se busca en el subprincipio de necesidad es, muy bien, si hemos comprobado en el anterior examen que la medida restrictiva establecida por el legislador busca este fin constitucional, en el siguiente examen de necesidad tenemos que evaluar si existirían otras medidas alternativas que sean menos gravosas, menos restrictivas a los derechos fundamentales que cumplan dicha finalidad. Si la encontramos, perfecto. La norma no superaría el examen de necesidad y por lo tanto sería inconstitucional. Pero si la medida restrictiva no tiene un medio alternativo que la pueda reemplazar afectando menos los derechos, entonces no supera se supera este examen y pasamos al último, que es el examen de proporcionalidad en sentido estricto o de ponderación. Y es que en este último examen, en esta última evaluación, se rige bajo que la ley de la ponderación, según la cual, cuan mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Es decir, si yo he propuesto un fin constitucional, este fin constitucional que pretendo como medida restrictiva de derechos fundamentales, la satisfacción tiene que ser tal o mayor que la afectación de derechos fundamentales. Y ahí tiene que versar mi análisis. Si la medida que yo propongo en la medida legislativa satisface de mayor forma, de mayor manera, la restricción de los derechos, esa medida es válida, porque está logrando un fin constitucional que satisface otros bienes constitucionales o tal vez otros derechos fundamentales, de los cuales en desmedro de otros derechos que los estoy limitando, los estoy restringiendo, pero de menor manera que la optimización de otros derechos o de otros fines o bienes constitucionales. En su momento, este test de proporcionalidad solo se empezó a utilizar para evaluar las medidas legislativas que pudieran afectar los derechos constitucionales, tanto en su versión genérica, que se encuentra como por ejemplo en la sentencia recaída en el expediente 579/2008 Amparo, como en su versión específica para el derecho a la igualdad y no discriminación, agregándose al test la evaluación previa de intensidad de intervención del derecho. Y tenemos como ejemplo, en este caso, la sentencia recaída en el expediente 045/2004, acción de inconstitucionalidad. Pero también se ha empleado para evaluar casos en los que han entrado en conflicto derechos constitucionales. Es decir, cuando el ejercicio de un derecho fundamental entra en colisión con otro derecho o bien constitucional. Y esto se dio, como habíamos adelantado, mucho cuando se manejaba o se utilizaba la teoría del contenido esencial de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tú al establecer que había conflicto entre derechos, siguiendo la teoría del contenido esencial, tú puedes establecer de que habían contenidos de los derechos que se podían sacrificar, lo cual, hemos señalado, eso, siguiendo nuestra teoría constitucional de un Estado constitucional de derecho, en donde nos regimos bajo el principio de supremacía constitucional, donde todos los contenidos son igualmente válidos y vinculantes, como un todo, entonces no podemos decir de que efectivamente estamos ante una parte esencial como una parte que no lo es, porque diríamos entonces que hay una parte de la Constitución que sí se tiene que defender y otra que no. Entonces, para evitar estas contradicciones y sobre todo la afectación de los contenidos de los derechos fundamentales dentro de un Estado constitucional de derecho, se deja de aplicar no solo la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, sino también el test de proporcionalidad en base a ese sentido de, al momento de ponderar la afectación o no de derechos fundamentales, se pueda permitir la afectación de uno
cuando en verdad lo único que puedes hacer es establecer en qué situaciones se limita el ejercicio de un derecho, más no la afectación del mismo. ¿Y por qué decimos que es importante tener esto en cuenta? Porque los derechos constitucionales tienen como elemento esencial que, para que sean denominados como tal, poseer un sustento constitucional. ¿Qué significa que los derechos fundamentales o los derechos constitucionales tengan un sustento constitucional? Que su fuente normativa de reconocimiento se encuentre en una norma de rango constitucional, es decir, una norma suprema. Y no solo eso, que al tener un reconocimiento, una norma suprema, que es la Constitución y normas del mismo rango, también tengan interpretación y contenido dado por la Constitución, por el Tribunal Constitucional. Entonces, no podemos decir que en el test de proporcionalidad podemos sacrificar algún contenido, un derecho, porque será sacrificar la Constitución, será sacrificar el principio de supremacía constitucional, lo cual es imposible. Por ello mismo, ya no se utiliza en los test de proporcionalidad este concepto de la teoría de los contenidos esenciales, en donde para que ambos derechos se vean satisfechos o uno respecto del otro, voy a sacrificar el contenido de un derecho o elementos de un derecho para que uno se garantice o otro se satisfaga. No. Lo que yo establezco con el test de proporcionalidad, ya teniendo como teoría el contenido constitucionalmente protegido, es de que todos los contenidos de los derechos son esenciales, todos los contenidos de los derechos son vinculantes y son de obligatorio cumplimiento, pero que, como todo derecho, dentro de un Estado constitucional de derecho, estos no son absolutos, no son ilimitados, y se le pueden establecer límites razonables, límites proporcionales y válidos. Un ejemplo de los casos en donde han habido estos conflictos entre derechos fundamentales es el caso Magali Medina, que tanto en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, como en el Tribunal Constitucional, fueron materia de decisiones en donde trataron el mismo tema, la misma materia, que es el conflicto entre dos derechos, entre dos libertades. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la República condenó a Magali Medina y a su productor Ney Guerrero por delitos contra la libertad, violación a la intimidad. En agravio de Mónica Daro, tras la denuncia interpuesta contra la conductora por infringir su derecho a la intimidad, al grabarla manteniendo relaciones sexuales dentro de un recinto privado. Citando la resolución de la Corte Suprema sobre el conflicto de los derechos fundamentales antes expuestos, que es la libertad de información versus el derecho a la intimidad, dijo lo siguiente: el derecho a información no es absoluto, pues ningún derecho lo es, y ha de coexistir pacíficamente con otros derechos fundamentales. En efecto, a partir de la Constitución política se establece que cuando del ejercicio de tales libertades resulten afectados la intimidad y honor de las personas, nos encontramos ante un conflicto de derechos, ambos de rango fundamental, que para resolverlo deberá recurrirse a parámetros siguientes. A. La no existencia de derechos fundamentales absolutos, ni de límites absolutos a estos. B. La delimitación de los derechos enfrentados, distinguiendo entre la libertad de información y de expresión por un lado, el derecho a intimidad personal por otro. C. La importancia de los criterios de ponderación, y D. La especial consideración de penetrar dolosa y abusivamente la intimidad personal. Como ustedes pueden ver, la Corte Suprema ha seguido lo que nosotros hemos expuesto. Entender primero que no hay derechos absolutos dentro de un Estado constitucional de derecho. Luego, delimitar el ejercicio de ambos derechos, tanto la libertad de información como el derecho a la intimidad, y estableciendo sus contenidos. Luego, ¿cuáles van a ser los criterios en los cuales vas a ponderar? Es decir, los criterios del test de ponderación o de proporcionalidad. Y luego, ver cómo el ejercicio abusivo de un derecho ha afectado a otro. En la misma resolución, la Corte Suprema de Justicia dice, respecto a los criterios de ponderación, lo siguiente: los operadores del derecho ponderarán de pondus peso, pesarán o sopesarán los derechos en cuestión para que prevalezcan uno y otro al máximo, dentro de lo posible, valiéndose en lo posible del criterio de proporcionalidad. Por consiguiente, a la hora de ponderar el derecho a la información periodística frente al de intimidad, se ha de considerar tres criterios convergentes: el tipo de libertad ejercitada, el interés público existente, la condición de personaje público privado del ofendido.
añadiéndose además el especial peso específico de los principios ideológicos de una verdadera sociedad democrática. Y resolviendo lo siguiente, a partir de lo anterior. Si la información no es de interés público, no estamos pues ante un hecho noticiable. Se invierte lógicamente la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad, con independencia de lo que la persona afectada sea público o privada. Se protegen pues las relaciones privadas cuyo interés para la información de la opinión pública de una sociedad democrática es nulo. El criterio de prevalencia de la formación de la opinión pública actúa o se ejerce por causas normales. Caso contrario, declina el valor preferente del derecho a la información. Desaparece, por tanto, el fundamento de la prevalencia y, por ende, prevalece la prevalencia misma. Y como habíamos señalado, este mismo caso fue materia de evaluación y pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ponderando entre también los bienes y libertades de la información y la vía privada, señalando lo siguiente. Si bien la relación existente entre los derechos a la vía privada y a la información es una de las más clásicas en el derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría de los derechos fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la información en virtud de la aplicación equivocada de la teoría valorativa de las preferred freedoms al sistema constitucional, postura doctrinal que preponderaría a una jerarquía entre los derechos fundamentales. Pero de otro lado también se manifiesta y se presencia una prevalencia de la información basándose en el efecto irradiante que posee respecto al resto de derechos. Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales todos, sin excluir ninguno, están en igualdad de condiciones dentro de la Constitución. Por eso, lo que corresponde realizar es una determinación de los contenidos de cada uno de los derechos involucrados. Solo así se llegará a la delimitación adecuada para sus contornos. Para ello será necesario optar por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de razonabilidad propios de cualquier relación de los derechos fundamentales y desarrollo colectivo, exclusivo de los derechos de respeto de las personas y comunicativos. Aquí el Tribunal Constitucional lo que hizo fue muy similar a la Corte Suprema, que fue evaluar el caso concreto. Es decir, si justamente el ejercicio de la libertad de información de Magali Medina y su productor cumplía justamente con el objetivo de la información pública y de conocimiento o interés público versus el derecho, libertad, intimidad y vida privada de Mónica Darro. En ambos casos, el tribunal resolvió que en este conflicto de derechos fundamentales, al no cumplirse la finalidad constitucional que persigue también los actos de los privados, sobre todo los que se dedican al periodismo, a la comunicación pública, de dar a conocer información de interés público a través del ejercicio de su libertad de información, era más bien una afectación al derecho de la intimidad y la vida privada de la recurrente, y obviamente porque se había hecho un ejercicio abusivo de sus derechos a la libertad de información, de los demandados que luego, ya que ya sabemos cómo terminaron, luego creo por otros casos similares. Eso sería todo. Y procedo a si hay consultas o dudas. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho, mi maestro. Estimado doctor, comentarle si efectivamente hay algunas preguntas de los alumnos. En esa línea vamos a pasar a leer las principales. El colega Marcial, si desea, puede activar su audio, o si no, se procede a leer simplemente su pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Puedo formular la pregunta oralmente, ¿verdad? Claro que sí. Correcto. Bien, en primer lugar, agradecer al doctor por la ponencia, bastante aclarador. Mi pregunta, en sí concretamente, doctor, tengo tres preguntas bastante concretas. ¿Ya?
La primera va en relación a este último punto que usted está abordando sobre el principio de proporcionalidad. Este principio debe ser considerado como un método de interpretación equiparable a los otros principios que está en el constitucional, y también lo referí, unidad, corrección funcional, entre otros. O es algo distinto, por ejemplo, y está implícito en el principio de unidad. No te estoy escuchando. No, creo que no lo estoy escuchando bien al que está participando. No sé si me podrían ayudar con ello. Claro, doctor, no se preocupe. Vamos a leer una pregunta. Estimado Marcial, no te preocupes. La pregunta se va a leer, ¿de acuerdo? A ver, el colega Marcial pregunta, doctor, buenas noches. Doctor, ¿el principio de proporcionalidad llega a ser considerado como un método de interpretación equiparable a los que anteriormente ha citado? Esto es, principio de unidad, corrección funcional, integrador y fuerza normativa. Pregunta el alumno, doctor. A ver, algo muy importante que debemos tener en cuenta es de que, como bien habíamos señalado, los principios de interpretación que hemos advertido, que son 5, son principios que se aplican exclusivamente para interpretar los contenidos de la Constitución, para ninguna otra norma más. Y cuando decimos interpretar los contenidos de la Constitución, no solo nos referimos a los 206 artículos que están expresamente y literalmente en nuestra Carta Política, sino también a las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, exige, por ejemplo, si uno va a interpretar el derecho a la educación, que lea lo que dice la Constitución sobre el derecho a la educación, en cualquiera de sus posiciones, en cualquiera de sus normas, que están recogidas expresamente y literalmente en estos 206 artículos y otras disposiciones finales, lo que diga un tratado internacional de derechos humanos referido al derecho a la educación, lo que diga el órgano de interpretación de ese tratado, lo que haya dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia sobre el derecho a la educación y las normas de desarrollo constitucional que hayan desarrollado el derecho a la educación. Es decir, es una labor bastante rigurosa en donde no solo te dedicas a leer lo que está en la Constitución Política, sino toda la Constitución como un todo, porque todo es una norma vigente, vinculante y obligatorio cumplimiento. Y ahí justamente ahí entra el principio de supremacía constitucional, que inclusive es un principio interpretativo, que establecemos, y como hemos señalado, que debe entenderse que lo que estás interpretando es la norma suprema. Espero haber respondido esa pregunta. Sí, doctor, hace un momento se me fue el audio, eran 3 preguntitas que le quería formular. Sí, por favor. Se me fue la señal, ahora me he conectado a otra red. Las otras 2 van en relación a la la primera no se escuchó nada, te comento. Se pero lo escuchó leí, que me tenías parece. 3 preguntas, empezaste con la primera y se empezó a cortar y luego desapareciste. Entonces, vuelve por favor a Pero hacer sí lo la leyó pregunta. bien lo he leído bien el... Esa sí es la pregunta tuya, buenísimo. Sí, Ok. ya. La Ahora segunda vamos es... con la segunda es en relación a la interpretación constitucional y a la integración jurídica. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el libro de Introducción al Derecho de Maciá Rubio, ahí nos hace una distinción entre interpretación e integración jurídica, ¿no? La integración jurídica viene después de no haber obtenido un método, el sentido de alcance de una norma para un caso concreto. Ahora, con relación a la interpretación del texto constitucional, cuando interpreta el Tribunal Constitucional el texto de la Constitución, ¿lo que hace también es integrarlo o solamente podríamos decir que lo interpreta? No, a ver, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es de que toda interpretación que hace el Tribunal Constitucional es un complemento, es una extensión de la propia Constitución. Entonces, cuando decimos que el Tribunal Constitucional es supremo intérprete de la Constitución, al mismo tiempo que el Tribunal integra las normas internacionales, como por ejemplo los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de esos tratados, dentro de su jurisprudencia, los está incorporando también a nuestra normativa constitucional. Lo está integrando a lo que justamente estábamos comentando en tu pregunta anterior, a esta lógica de que la Constitución se interpreta como un todo, y dentro de eso también están estos tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de estos.
Ya, doctor, y la última es en relación a los límites que tiene la función interpretativa, porque si bien es cierto, hay un principio que es el de corrección funcional, ¿no? Que se tiene que ver las prerrogativas o las atribuciones que se ha dado a cada poder del Estado. Si bien al Tribunal Constitucional se le ha otorgado la atribución de ser máximo intérprete de la Constitución, pero también el propio artículo 206 le ha dado la atribución al Congreso para que haga reformas a la Constitución. Entonces, hasta qué límite o hasta dónde llegaría la atribución de poder interpretar la Constitución que no rebase algunos aspectos de la reforma constitucional? Eso es bastante importante porque justamente uno de los criterios, o criterios interpretativos que establece el Tribunal Constitucional es de que no se desnaturalice la obra del constituyente. Es decir, tú interpretas la Constitución conforme a un todo sistemático en donde cuando interpretas el producto de tu interpretación sea coherente con la dignidad humana como principio orientador, que no contradiga la parte orgánica de las funciones, competencias, atribuciones de los órganos y poderes del Estado que reconoce el constituyente, que ese producto sea esclarecedor y no genere más zozobra al operador jurídico y al litigante y a la sociedad. Y por último, que se interprete entendiendo que la interpretación constitucional es una interpretación que es un complemento de la Constitución, va a complementar lo que está textualmente en la Constitución política. Entonces, esos 5 principios interpretativos que lo acabo de comentar yo con la respuesta es que esos son los límites. ¿Ya? Esos 5 principios establecen límites al intérprete constitucional. Ojo, tanto al supremo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, como a cualquier operador jurídico y privado que interprete la Constitución. Gracias. No, a ti, gracias por la pregunta. Muy bien, ya lo escucharon, estimados colegas, en esa línea. Vamos a seguir revisando la caja de comentarios y para ir avanzando. A ver, estimados amantes del derecho, recordándoles que si desean pueden activar también sus audios para preguntar directamente al doctor. Y si no, escribir por aquí para que también pueda leerse. ¿De acuerdo? A ver, empecemos. Nos comenta Marcial, bueno, esta pregunta ya se leyó. Tenemos la pregunta de María Mamánica Visaya. Muy buenas noches, María. Nos comenta sobre, doctor, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de aplicación del test de proporcionalidad o de juicio de ponderación en materia laboral? Nos pregunta la alumna, doctor. A ver, en el caso laboral tendríamos que irnos a, por ejemplo, que el Congreso o el Poder Ejecutivo emite una norma laboral que restrinja los derechos laborales y que obviamente la finalidad que busca con esta restricción de los derechos laborales tenga como fin un fin constitucional. Por ejemplo, optimizar el servicio público, es decir, la calidad de los servidores públicos, o mejorar lo que es el buen funcionamiento y gobernanza de la administración pública, que también es un bien constitucional. Es decir, podría haber, sí podría haber no conozco un caso que se le haya aplicado el tema de personalidad a una norma laboral, pero un ejemplo que te puedo dar es de que podría ser de que el Ejecutivo, a través de un decreto legislativo, a través de un decreto de urgencia, ahora que está de moda esto, o el Congreso, a través de sus leyes, puede emitir una ley en donde, bueno, se restringen ciertos derechos laborales con el objeto de optimizar otros bienes, valores constitucionales, como puede ser el buen funcionamiento del Estado, la buena administración pública, la buena gobernanza, etc. Y que obviamente el Tribunal Constitucional tendría que evaluar si esos fines constitucionales cumplen con la finalidad constitucional, cumplen con los 3 exámenes del test de proporcionalidad.
pero hoy por hoy, resuelto por el Tribunal Constitucional, no ha habido un caso así, donde se emite una norma laboral que restrinja más bien derechos laborales, sino más bien todo lo contrario. Siempre ha habido, creo yo, normas laborales que han buscado más bien garantizar derechos, que el tribunal ha resuelto favorablemente. Más bien han sido normas que ha emitido el Congreso a favor de los derechos de los trabajadores, pero que el Ejecutivo ha presentado demandas de inconstitucionalidad. Tenemos a Eliana Campos, si no me equivoco. Así es, Doctor. doctor. Eliana, buenas noches. Puedes participar. Buenas noches, Adelante. doctor. Buenas noches con todos los compañeros. En este caso, doctor, mi pregunta sería, en el mismo ejemplo que está pidiendo la compañera, pero en los casos penales, ¿cómo sería el test de proporcionalidad? Voy a repetir, se aplica el mismo supuesto en todas las materias. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el test de proporcionalidad es decir, bueno, si el Estado, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, quienes pueden emitir normas de rango legal, medidas legislativas, que puedan restringir ciertos derechos, se tiene que evaluar si la finalidad de esta norma o esta medida legislativa que se emite tiene un fin constitucional. Si lo tiene, tenemos que evaluar si esa medida y la finalidad constitucional que se persigue es suficientemente necesaria, si es necesariamente idónea y proporcional en relación a los derechos que se podrían afectar. Entonces, tendría que verse y evaluarse en ese sentido. Como le menciono, en el caso de la normativa penal, tendría que verse, bueno, qué derechos se pueden afectar, pero también tenemos un principio, tenemos un principio constitucional, que es de que la norma penal es la que más favorece al reo. Entonces, si tienes una norma, tal vez previa a esta que se emita, tú dices, bueno, me suscribo a este principio y me mantengo en la norma anterior y no en esta nueva que se crea. Ok, gracias. Claro, por lo tanto no habría mucho test, sino más bien una respuesta del tribunal. Oye, mira, si la norma no te beneficia, aplícate la norma que te beneficia todavía, porque tú tienes ese principio. No era necesidad tanto de un test. Sigamos adelante, estimados colegas. Y tenemos la siguiente pregunta de el alumno David Magán Columbus. Muy buenas noches, David. El alumno comenta, doctor, buenas noches. Este tipo de interpretación también es aplicable al juez de la justicia ordinaria que deba aplicar el control difuso. Pregunta el alumno, doctor. A ver, como él ha mencionado, estos principios constitucionales son principios constitucionales que no solo son aplicables y de exclusiva utilización del Tribunal Constitucional, no. Puede ser también para los jueces constitucionales del Poder Judicial, es decir, jueces del Poder Judicial que están resolviendo casos constitucionales, como también para los jueces ordinarios, como cualquier otro operador jurídico, inclusive para los particulares que al momento de interpretar la Constitución, en el ejercicio de sus derechos, tienen el deber de interpretarlo de esa manera. Es decir, bueno, y entonces, si esos criterios interpretativos son obligatorios para todos quienes quieran interpretar la Constitución, se entiende que para los jueces, que tienen también un deber de defensa de la Constitución, tienen que también, al momento de interpretarla, al momento de aplicar el control difuso, que es su obligación aplicar en defensa de la supremacía constitucional, entonces sí están obligados a interpretar la Constitución de esa manera. No hay otra forma de interpretarla. Se aplican sus criterios interpretativos porque la norma constitucional es una norma especial que se diferencia totalmente de las anteriores, que la norma de rango legal o reglamentaria u otras. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. Sigamos adelante. A ver, vamos a continuar. El alumno Joaquín pregunta,
Buenas noches, doctor y compañeros. ¿Es lo mismo el juicio de idoneidad o juicio de ponderación o son distintos? No, más bien sería el principio de proporcionalidad en sentido estricto y el principio de ponderación. Ahí veríamos similitudes, porque es el Tribunal Constitucional al momento de regular los subprincipios del test de proporcionalidad, al que denomina como examen de ponderación, es también como examen de proporcionalidad en sentido estricto. Sería el último examen dentro del test de proporcionalidad. Muy bien, doctor. Muy bien, estimados colegas. Ya lo escucharon. Sigamos adelante. Tenemos una pregunta muy interesante del colega Joaquín, esperando esté relacionada también con el tema, quedando igual a su comentario u opinión, doctor. El colega Joaquín pregunta, doctor, por otro lado, ¿qué opina respecto a la prisión preventiva al periodista Mauricio Fernandini y a la señora Sara Goray? ¿Considera que se están vulnerando sus derechos fundamentales? Pregunta el Pero ¿en qué sentido? ¿Cuál sería la afectación o cuál sería la razón de argumentar que se están afectando sus derechos de estas dos personas? ¿Cuál sería el caso concreto de afectación? Así tan abstracto, créanme, es muy amplio. No, me tendría que decir, mira, ha sucedido este supuesto, y usted qué opina si se ha sucedido en ese supuesto. Si se da en un supuesto, claro, lo quiero opinar, pero si me dice en general, estamos sinceros, es un tema de que no es que vea Justicia TV y esté abocado solo a ver esos casos. Primero, porque no es mi materia, porque es un tema penal, y dos, porque esas dos personas me son irrelevantes. Entonces tendría que usted decirme a qué se refiere, a qué supuesto o a qué actuación considera que se afectan los derechos de todas personas. Ya lo escucharon, estimados colegas. Continuando, doctor, me parece que por el momento hasta ahí no tenemos alguna inquietud adicional. Y en esa línea, doctor, a modo de ir acelerando la presente y aprovechando tal vez que algún alumno o alumna pueda preguntar algo adicionalmente, quedamos a su digna espera, doctor, nos pueda brindar una reflexión final o alguna recomendación tal vez que usted considere pertinente de cara a ir terminando la presente sesión. Primero, agradecer la oportunidad de estar acá presente con todos ustedes, con las preguntas que han hecho, la atención que me ha brindado, lo cual le agradezco bastante y en demasía. Luego, cuando ustedes necesiten, creo que toda persona que le gusta el derecho constitucional y que además tiene vocación de cátedra y académica, siempre gustoso de sus invitaciones. Y también ustedes me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como LinkedIn como Facebook, y a través de eso seguirme para hacerme consultas o para ver los eventos o mis opiniones sobre diversos temas en materia constitucional y también sobre posibles publicaciones que se van haciendo y se van colocando en esas plataformas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, gracias por su atención, y cuando quieran, como ya les mencioné, tienen mis redes sociales para comunicarnos y vernos en ese sentido. Gracias a usted, estimado doctor, estimados amantes del derecho, siendo ya las 8:40, terminamos la presente sesión académica, no sin antes despedir de manera protocolar a nuestro ponente que nos ha acompañado el día de hoy. Estimados amantes del derecho, el día de hoy hemos tenido con mucho agrado la disertación de este tema tan importante respecto a la interpretación de los derechos fundamentales. Y una interpretación de los derechos fundamentales abordada desde distintas aristas, como han podido evidenciarla, lo cual definitivamente va a coadyuvar a vuestro crecimiento profesional. Cabe recalcar que en caso alguno de los alumnos o alumnas en esta sesión no hayan podido tomar adecuadamente sus apuntes
o tal vez estar atentos a todo este rango horario, toda la sesión. El día de mañana, de igual manera, se va a volver a subir ya la grabación de la presentación para que puedan ir tomando los apuntes respectivos. Sin más preámbulo, estimados colegas, les pedimos de manera protocolar a nuestro ponente el día de hoy. Nos ha acompañado Luis Andrés Roel Alba. Así es, estimados colegas, nos ha acompañado Luis Andrés Roel Alba, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con diploma de especialización en Justicia Constitucional, Interpretación en Justicia y Tutela de Derechos Fundamentales por la mencionada universidad. Asimismo, el doctor es director fundador de la revista de Estado Constitucional. Muchas gracias, estimado doctor Luis Andrés Ruidalba, por haber difundido vuestros conocimientos y haber aportado en el desarrollo jurídico, no solo de los amantes del derecho aquí presentes, sino del público en general que nos ha seguido a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, estimado doctor Luis Andrés Ruidalba. Hasta otra oportunidad. Éxitos. Y bien, muchas gracias a ustedes también, estimados colegas, por vuestra presencia el día de hoy. Esperando haber colmado vuestras expectativas, nos despedimos hasta el día jueves. Hasta entonces, doctores.